Buenos días. Acá estamos nuevamente en este miércoles. Que bueno, a pesar de todo, esta vez tuve que prender la luz a pesar de que hay sol. Porque bueno, no hay esa situación, ¿no es cierto?, de estabilidad solar. ¿Cómo va, Alexis? ¿Cómo va? Así que bueno, hoy nos toca un tema que estuvo en las redes bastante, sobre todo en YouTube. Se habrán dado cuenta los que ya me siguen hace un tiempo que hará 2 o 3 semanas que no estoy haciendo la encuesta en Instagram. Pero con todo este tema del cambio de algoritmo y todo eso, decidí dejar la encuesta solamente en YouTube porque ahí el algoritmo no estaba afectado. Así que la encuesta en Instagram, al menos por el momento, está pausada. Me gustaría que, que la cuenta siguiera, la encuesta se hiciera en los dos lados, porque siempre hay como un intercambio interesante entre lo que piensa YouTube y lo que piensa Instagram. No siempre parece ser lo mismo. A veces se unen y otras veces no, a veces van por lados diferentes. Pero con todo esto del cambio de algoritmo, resulta que a las personas que les llegaba la encuesta no se atrevían a participar, entonces era mucho lío. Me dije, no, más bien cortar por lo sano y directamente ir a quien no tiene ningún problema en poner su voto o decir lo que piensa. Que en este caso son los youtubers. Buenos días a la gente que se está animando a madrugar. Igualmente ahora que vino la primavera es como que es otra cosa, ¿no es cierto? Es mucho más fácil salir este, de la cama que cuando estábamos, no sé, en julio, ¿no es cierto? Que estábamos todos emponchados, ¿no es cierto? Con todo. Es más fácil desprenderse. Y bueno, justamente el tema, como venía diciendo, el tema que nos toca, sí, hoy hace fresquito, pero no es ese frío paralizante del invierno, es como un fresquito como para ponerse un pulovercito finito y estás bien, ¿viste? No llega tanto. El tema que nos compete es esta semana, es mente versus emociones, ¿no es cierto? Esta especie de competencia silenciosa que parece que tenemos todos o casi todos en nuestras vidas. Esta cosa de o soy irracional o soy emocional. O no, solo soy racional, incluso hasta con lo emocional. ¿No es cierto? Y la realidad es que somos seres complejos, somos seres que tienen una mente, que tienen emociones, que tienen cuerpo, que tienen alma. Entonces, quedarnos en esa polaridad nos limita. Nos limita. Nos limita que a solamente dos opciones. Dos opciones que no nos permiten, digamos, experimentar todas las posibilidades que podemos tener a nuestra disposición.
sí nos permite experimentar por ahí lo que está más apegado a lo concreto. A lo concreto me refiero a lo conocido, a lo que es la tercera dimensión. Sentir, pensar, razonar, elegir con lógica y en algunos casos hasta sentir por demás. O, digamos, definir toda mi vida solo en base a lo emocional. Ya sea que uno elija una cosa o la otra, no se puede decir que hay una competencia y que tiene que ganar uno de los dos. No. El hecho de que gane uno de los dos nos hace perder. Me van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Sí, es así. En algún momento en nuestra existencia, en nuestra evolución, alguien dijo, no, esto de pensar y sentir no es compatible. O pensás o sentís. Y desde ese momento es como que se han hecho, te diría que casi enemigos, o se han puesto en polaridad. O sos un ser racional o sos un ser emocional. Y en esa competencia dual nos hemos olvidado de muchas otras cosas. Nos hemos olvidado del alma, nos hemos olvidado incluso del cuerpo. Así te lo digo. Porque en esta competencia que tengo, me estoy olvidando también que soy un ser concreto. ¿No es cierto? Soy un ser de carne, de hueso también. Y en base a esta competencia de decir, bueno, pienso lógicamente, soy un ser racional o soy un ser muy emocional, no estoy poniéndome a ver qué repercusión tiene esa elección en mi cuerpo. Porque recuerden que las emociones y los pensamientos, no solo una de las dos, repercuten en nuestro cuerpo. Primero, igual siempre hay como una jerarquía. Primero que todo, arriba de todo está el alma. Lo más sutil. Aquello que en general nos cuesta terriblemente conectar. ¿Pero por qué? Porque nadie, ni siquiera los competentes, digamos, en el tema que deberían ser aquellos que están asociados a la religión, realmente nos enseñan a conectar con el alma. Nos dicen, no, vos tenés que creer, Dios está ahí arriba, te está viendo, pórtate bien, bla, 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 bla. Pasa más por ese lado, ¿no es cierto? No es tanto, o te dicen, sí, te dicen, sos un hijo de Dios, esto, aquello, pero si sos un hijo de Dios, entonces, digamos, también sos Dios, Dios encarnado, pero no te lo hacen ver de esa manera, ¿no es cierto? O sea, como que el único que tiene ese patrimonio sería Jesús. Pero bueno, sin entrar en más polémica, porque no es el tema, digamos que lo primero que todo, lo más sutil, sería el alma. Después tenemos el pensamiento y después tenemos la emoción y la corporalidad, digamos. ¿Por qué pongo ese orden? Lo voy a decir así. Lo primero, dentro de estas dos categorías que vamos a hablar, que es pensamiento y emoción, lo primero que hacemos cuando nacemos es llorar.
Y muchos me dicen, bueno, sí, es un acto reflejo, todo lo que vos quieras, pero es una emoción. Más allá de que vos te des cuenta o no si es una emoción, no deja por eso de ser una emoción. Vos estás ahí diciendo, manifestando una inconformidad. Estás diciendo, tengo frío, quiero que me resguarden, quiero que me protejan. ¿Por qué? Porque estoy recién saliendo del útero de mi madre. Y estaba muy tranquilito, muy calentito, muy resguardado y de repente, ¡puf!, no siento más nada. Siento frío, que es muy probable que es lo que se sienta, digo yo, de pasar de un lugar súper resguardado a estar a la intemperie. Siento que no estoy siendo protegido, aunque no lo pueda racionalizar. Es un sentir, hasta te diría es un instinto. Porque comprendamos que el bebé todavía no es capaz de autopercibirse todavía. Todavía está muy unido a la madre y eso va a seguir así por un tiempo. Eh, en mi época, cuando yo estudié para docente, te enseñan las diferentes etapas que tiene el bebé hasta que finalmente se empieza a desprender de la madre y empieza a explorar. Pero al principio, la madre y él son una sola cosa, incluso fuera del útero. El momento de amamantamiento, el momento en que yo lo estoy acogiendo, lo estoy haciendo, para él no existe una diferencia. Entonces, de repente, dentro de esa no diferencia, él siente que de repente pasó de estar a un estado protegido a desprotegido. Es una emoción. Es lo más básico que tenemos. Y lo tenemos desde el momento cero que salimos. Pensemos también que las emociones ya es algo que viene absorbiendo el bebé a través de su madre y a través de lo que tenemos como incluso a través del padre, por ahí de una manera más indirecta, porque no estamos dentro de nuestros padres, pero el ADN de nuestro padre sí está en nosotros. Entonces, y estamos en un momento muy sutil, en un momento donde el sentir esta flor de piel, justamente porque no tenemos la capa racional. Entonces, todo lo que podemos hacer es sentir. ¿Cuándo empieza a cambiar eso? Cuando ya empezamos a tener una determinada edad. Entonces nos empiezan a pedir que utilicemos la lógica. Podemos utilizar esta lógica no como ellos pretenden, no como el adulto pretende. No es la lógica del adulto todavía. Esto generalmente suele ser ya cuando te empiezan a poner reglas o te ponen, te dicen, bueno, nos acostamos a tal hora, nos levantamos a tal hora, comemos de esta manera, tenemos que vestirnos de esta manera. Rutinas, ¿no es cierto? Rutinas. Pero no es lo mismo que el pensamiento racional. Es como más un acto reflejo, una rutina, algo que yo hago sistemáticamente y que eso me genera una estructura. Pero todavía no soy capaz de pensar abstractamente.
no a un nivel muy elevado. En general, eso recién empieza entre los 5 y los 6 años, casi 7, cuando entramos en lo que los psicólogos llaman el periodo de latencia. En esos momentos, recién ahí empezamos realmente con la parte del pensamiento. Realmente. Antes tenemos pensamientos, sí, obviamente, pero siempre están más ligados a lo vivencial, lo emocional, te diría. La vida que yo tengo con mi familia, mis vivencias. Tengo pensamientos y hasta puedo llegar a tener preguntas, las famosas preguntas de los chicos. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué hacemos esto así? ¿Y por qué hay que hacer esto así? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? ¿Y si yo hago esto, puedo hacer esto? ¿Y si en vez de hago esto, hago aquello? Son pensamientos, obviamente. No es que el chico está desprovisto del pensamiento. ¿Por qué? Porque está rodeado también de seres pensantes. Pero todavía su capacidad neurológica no llega a tanto. Son como comienzos de abstracciones, donde esas abstracciones se remiten a lo cotidiano vivencial. Y de alguna manera tienen un origen emocional. ¿Por qué? Porque yo pregunto eso porque de alguna manera no lo quiero por ahí hacer. Que preferiría hacerlo de otra forma. Entonces, ahí como siempre está como una mezcla, ¿no? En ese decir, ¿y por qué lo tengo que hacer de esta manera? Si bien es un pensamiento, también tiene una emoción. Entonces, y su origen es emocional. ¿Por qué? Porque todavía estamos en lo emocional. Lo importante es que poco a poco vamos teniendo cada vez más capacidad para tener pensamientos cada vez más abstractos. ¿Cómo llega eso? Obviamente a través del sistema educacional. Nos vamos a la escuela, se nos ponen también otras rutinas que además entre esas rutinas van acompañadas de situaciones problemáticas y de contenidos. Todos perfectamente organizados y sistematizados. Y uno tiene que adaptarse a esa situación, tiene que lograr hacer un clic en nuestra cabeza para abrirse a ese conocimiento. Tiene que adaptarse. Eso empieza justamente con la escolaridad. ¿No es cierto? Pero no es solamente en los momentos que vamos a la escuela. Y pensemos que la escolaridad es algo en nuestra vida muy largo. Aunque solo hayas sido hasta la secundaria, hayas hecho la secundaria completa, si te pones a pensar, es mucho tiempo. Desde los 4 o 5 años, a veces 3, dependiendo en qué momento te hayan hecho ir al jardín, hasta por lo menos los 18 años. Eso es si después vos no elegís tomar estudios superiores, sea en una facultad o en una universidad. Y ahí es donde entra la verdadera abstracción. Si bien digamos, en lo que diríamos la secundaria, es como una entrada a esa abstracción, es como que te hacen probar eso. A desgano, porque la mayoría de las personas que vamos a una secundaria en esa época que estamos en la rebeldía, que queremos salirnos de las cosas que queremos, lo que menos queremos es estudiar en esa época. Salvo, conozco muy pocas personas que realmente
me hayan dicho, yo amaba ir al colegio y aprender. Las hay, igual, las hay. Pero no son tantas. En general, vamos a desgana y sí, y desarrollamos esa abstracción y esa forma de pensar y de ser lógicos a través de la escuela. Y después obviamente se complementa con lo que haya en casa. El tema es, cuando ya salimos de ese lugar, ¿cómo es la cosa? Cuando ya salimos, digamos, del ambiente escolar y nos decidimos a empezar a trabajar, por ejemplo, o a formar una familia, o lo que decidamos, disculpen, ¿qué les estaba diciendo? Cuando salimos de ese ambiente de lo escolar y entramos ya a un nivel laboral o familiar, o sea, nos ponemos a armar nuestra propia familia, nuestro propio sistema, por así decirlo, de vida. ¿Qué prima? ¿Prima el pensamiento lógico o prima la emoción? Y hay una gran lucha muchas veces, y a veces hasta una preferencia acerca de lo que debe haber en nuestras vidas, como lo más importante, como aquello que debe ser. Por ejemplo, hay personas que se niegan a sentir, se niegan. Y no es que lo hacen a conciencia, es un reflejo, ¿sí? Es un estado de reflejo. Y debemos pensar por qué decidimos racionalizar todo hasta aquello que no debe ser racionalizado. Las emociones tienen su fin y es conectarnos con el sentir, con la parte más sutil de nosotros mismos para hacernos experimentar aquello que debemos experimentar. Somos seres sensibles, no solamente somos seres lógicos. Somos seres capaces de tener tristeza, de tener depresión, de sentir alegría, de sentir amor, cariño, compasión, por nombrar algunos. Sin embargo, ponemos una barrera ante eso. Decimos, no, 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 no. Así no. Ponemos una gran cortina que separe esa situación y no nos haga, no experimentemos lo que es la emoción. Y nos empeñamos en racionalizar lo emocional. Y ahí es donde realmente hacemos agua. Porque no hay peor cosa que utilizar una máquina de escribir para hacer una receta. Una receta para, no sé, para una comida. Estoy muy demandada hoy, chicos, sorry. Sorry por los sonidos.
Em, como estaba diciendo, eh, se me fue por un segundo, utilizar una máquina de escribir para realizar una receta, una comida, algo alquímico, no sería muy apropiado, no sería muy conveniente, no es simple. De hecho, diría, es imposible. Yo sí puedo escribirte la receta de esa comida con la máquina de escribir. Pero eso no te va a dar la comida. Solo te la va a sistematizar. Te va a decir, bueno, primero pones los huevos, después pones la harina, después pones el agua, después lo revuelvo y formo una masa y bueno, y la dejo descansar y bla, 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 bla. ¿No es cierto? Pero no me va a dar ese producto la máquina de escribir. Fíjense lo que utilicé, máquina de escribir. Algo estructurado, mecánico, que requiere una disciplina. Y el pensamiento también requiere eso. Requiere disciplinarse, requiere ser lógico, estructurado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mezclo la hacienda? Me sale cualquier cosa. No me sale una receta. Me va a salir la racionalización de esa receta. Pero yo no puedo comerme el papel donde está escrita la receta porque no voy a obtener los sabores, las texturas. Eso es lo que me va a dar las emociones, incluso las que categorizamos como negativas, que puede ser la tristeza, la depresión, el enojo, la frustración. Todo es necesario dentro de la experimentación y la vivencia. Obviamente, después está la otra polaridad. Solo soy emoción. Y utilizo lo emocional hasta para lo lógico. Que sería algo así como, a ver qué metáfora puedo encontrar para esto, porque algo así como pretender arreglar la máquina de escribir tirándole aceite de oliva, vamos a suponer. ¿Puede quedar bien el aceite de oliva? No, ¿no? Con aceite de oliva, una máquina de escribir, ¿puede funcionar bien? No. ¿Puedo emocionalizar todo, incluso lo que es pura y exclusivamente lógico? No. Por algo tengo pensamientos, lógica, raciocinio, y por otro lado tengo emociones. Uno me permite la vivencia, las texturas, los sabores, los aromas. El otro me permite la estructura, el orden, la lógica. Ambos son necesarios en nuestras vidas. Ambos los necesitamos y los necesitamos equilibrados. Y lo más importante de todo esto es que necesitamos darnos cuenta que cada uno tiene su lugar. Va a sonar muy lógico, pero es así. Como les decía antes, si yo quiero solucionar un problema de una máquina de escribir con aceite de oliva, y no voy a poder. Pero si yo trato de escoger el aceite real para digamos, arreglar la máquina y que vuelva a funcionar, entonces sí, porque obviamente va a haber aceites específicos para eso, ¿no es cierto?
Esos aceites pueden estar relacionados con otros tipos de cosas como el aprender a tener un pensamiento fluido, no rígido, que eso también tiene que ver con lo emocional, pero es como que es algo también muy específico dentro de lo que es el pensamiento. El pensamiento necesita un poco lo emocional y lo emocional necesita un poco el pensamiento. Necesitamos, justamente como la imagen que puse en el flyer, el yin y el yang. No podemos polarizar totalmente, o solo somos pensamiento o solo somos emoción. No, necesitamos pensar, necesitamos emocionarnos y también necesitamos mezclar un poquito. No utilizarlo, digamos, desde lo... ¿Cómo puedo explicarlo? No mezclar la hacienda necesariamente, pero sí como poner una pequeña gota de cada cosa en cada lugar. Y eso nos da la estabilidad. Nos permite sentir y saber cuándo realmente corresponde ese sentir o cuándo ese sentir debe ser revertido o debe ser, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando se trata de sentir un sentir que nos hace sentir, digamos, muy mal o nos muestra lo peor de nosotros. Cuando eso se repite constantemente, nos está enviando un mensaje, ese sentir, que hay algo que tenemos que solucionar y tal vez algo de racionalidad nos ayudaría. Por eso el yin y el yang. Algo de racionalidad dentro de lo emocional y algo de emoción dentro del pensamiento. ¿Por qué? Porque también necesitamos fluidez de pensamiento, no rigidez, no estructura dura. ¿Por qué? Porque si no, esos pensamientos nunca pueden cambiar, no pueden fluir, no pueden permitirse el cambiar. Y la realidad es que la vida es cambiar. La vida es ir sacándonos capas de piel como si fuese un camaleón, creo que es el camaleón. Bueno, ir sacándonos esas pieles e ir renaciendo a nuevas personas. Personas que van experimentando desde diferentes lugares y que en cada etapa de esa vida puedan experimentarlas desde ambas partes e incluso el hecho de llegar a ese límite nos pueda llegar a conectar también con lo álmico. ¿Por qué? Porque una vez que uno ya entiende el pensar y las emociones y logra a través de esta dinámica pensamiento-emoción, logra el balance y el correcto pensar y el correcto sentir, entonces estás más cerca de ir y conectar, estás más preparado, diría yo, sería la palabra, para ir conectando más con lo álmico. Porque si mis pensamientos y mis emociones están muy desbalanceadas, no es que no puedas, vas a poder. Si te lo propones, lo vas a hacer. El tema es cómo lo vas a percibir. Desde el pensamiento y desde la emoción, porque ya les digo, siempre vamos a tener estas dos herramientas en nuestra vida. El tema es cómo están. ¿Son pensamientos rígidos, estructurados, que no se mueven de ahí? ¿Y esas emociones están desestabilizadas todo el tiempo? ¿Está esa flor de piel todo el tiempo?
Entonces, cuando vos conectás con el alma y el alma te manda un mensaje que por ahí para tú entender y tú sentir, no lo captás bien, no lo captás como un buen mensaje. ¿Por qué? Porque no estás alineada, no estás en armonía, no estás en balance. Entonces, vos me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es aprender constantemente a permitirnos sentir y permitirnos pensar. Las dos cosas. Y dentro del pensar, pensar bien, pensar elevado, dejar atrás prejuicios, dejar atrás estructuras que ya no están sirviendo. Y cuando hablo de estructuras, me refiero a estructuras de pensamiento, que después se están reflejando en nosotros, en nuestros cuerpos, por empezar, porque cuanto más rígido seas, eso se te va a plasmar en el cuerpo de alguna manera. Es inevitable. Entonces, un matecito para la garganta. Entonces, me conviene trabajar en mí mismo. Y si noto que soy demasiado mental o demasiado emocional, entonces tengo que encontrar la manera de buscar un balance, de permitirme sentir, de permitirme pensar, porque tal vez incluso ese no pensar tenga algo que ver incluso hasta con nuestra crianza, con los prejuicios por ahí de la sociedad en la que crecimos, o con los prejuicios de nuestra familia, o de las creencias religiosas de mi familia, o incluso linajes. Por ahí es un mensaje que ya vengo trayendo y no lo sé que lo traigo. Entonces, debemos cuidarnos, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros pensamientos para poder también cuidar nuestros cuerpos y eventualmente, si logramos una estabilidad buena, vamos a poder conectar también con nuestra alma. A través de una disciplina, obviamente, pero vamos a poder conectar. O sea, salvo que seas una persona muy perceptiva naturalmente, vas a necesitar una disciplina que eventualmente te va a hacer conectar con aspectos de tu alma. Y esa alma te va a ir dando mensajes. Lo importante acá es esto. Esto no es una guerra. Lo hicieron una guerra. Porque en algún momento se dijo, bueno, los seres humanos somos seres racionales. Ahora, si fuéramos seres racionales, yo les pregunto esto. ¿Habría hambre en el mundo? ¿Es racional que haya hambre en el mundo? ¿Es racional que haya guerras? ¿Es para el bien del planeta que haya polución? ¿Es racional? ¿O hay intereses de otro tipo? ¿O hay una racionalidad, pero esa racionalidad no es la mejor? No está bien encaminada. No está apuntando al bien común, está apuntando a un bien más bien ombliguista, en el que solamente estamos buscando el bien individualista, olvidándonos que no somos solo nosotros los que habitan el planeta, sino que hay miles de millones. Y que ellos también tienen derecho a tener
un planeta, una casa, una comida, un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, dicen que somos seres racionales, pero ¿eso se refleja en la cotidianeidad? Algunos dicen, yo diría más, que hay una gran emoción desbordada, sin ser bien encaminada y liderada por un pensamiento que no está alineado, que solamente está respondiendo a otro tipo de demandas que nada tiene que ver con el buen pensar. Hola a los que se van sumando. ¿Cómo les va? Acá estamos hablando de mente versus emociones. Como esto que nos venden, o sos racional o sos emocional, no estaría muy bueno que digamos, ¿no es cierto? Si yo racionalizo todo, incluso cosas como el amor, ¿cómo voy a poder experimentar el amor? El amor no es racional, el amor no es lógico. El amor sí puede tener una lógica, pero no es la lógica de la estructura del pensamiento. La lógica tiene que ver con la lógica emocional y tiene que ver con la llamada inteligencia emocional, que es saber sentir, y para eso tenemos que permitirnos sentir. ¿Te estás permitiendo sentir? ¿Te estás permitiendo llorar cuando lo necesitas? ¿Te estás permitiendo tener rabietas cuando lo necesitas? Para sacarte de encima todo ese bagaje. Después, obviamente, lo que consideramos emociones negativas, debemos transmutarlas, al igual que los pensamientos. Pero lo que se nota mucho es, en la sociedad, sobre todo hoy en día, es, me pongo un disfraz racional, pero en realidad hay una gran emoción desbordada que no tiene norte, que no tiene una direccionalidad y que no tiene idea de cómo usarse. Entonces, no podemos, digamos, experimentar realmente el amor o el sentir, aunque sea el sentir, no hablemos del amor, el sentir la vida, si yo no me permito sentir. Y al principio, como yo me puse esa coraza racional, obviamente las emociones van a salir desbordadas al principio. ¿No les pasa muchas veces que somos seres muy racionales, muy lógicos, y de repente alguien nos toca algo y de repente saltamos como leche hervida, como decimos acá en Argentina? Como leche hervida. ¿Qué pasó ahí? ¿No es que somos seres racionales o no tan racionales? O lo que tenemos es una fachada racional, pero en realidad somos una emoción que camina. Entonces, tenemos que saber experimentar. Y al principio va a ser un desborde, se los aviso. ¿Por qué? Porque al no habernos permitido durante muchos años no experimentar lo emocional, no permitirnos ser emocionales, ser vulnerables, porque las emociones también están para eso, para saber lo que es ser vulnerable. La vulnerabilidad no es mala, es solamente un estado más dentro de los miles de estados que podemos experimentar. Y es hermoso cuando nos permitimos eso. Primero tenemos que dejar como
que desborde. ¿Vieron cuando uno agita una botella de cerveza y después la destapa? Bueno, lo primero que pasa que hay un desborde de espuma, ¿no es cierto? Y recién después de que se desbordó un poco, el agua se estabiliza, ¿no es cierto? Bueno, al principio es así. Al principio es pura agua, tipo catarata, hasta que se calma. ¿Por qué? Porque estuvimos poniendo una barrera muy fuerte, una barrera que nos impide sentir. Y eso nos hace incompletos. Lo mismo pasa con las personas que no se ponen esa barrera racional, pero solo son emoción. Entonces, emocionalizan todo, hasta aquello que no debe ser emocionalizado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aspectos lógicos. Como personas que toman todo personal, como todo me ofende, todo es así, o yo soy todo sentir, te dicen. Yo soy sentir a flor de piel. Está bien, pero también pensá que también hay lógica y que necesitamos ese yin y yang, usándolo de manera equitativa. De lo contrario, ir a otros planos de experimentación, como hablaba antes, que podría ser el alma, no diría que no lo hagas, pero no sería tan aconsejable. Porque todo lo que vas a experimentar, si vos no tenés ese balance, no lo vas a interpretar bien. Porque no tenés una base lógica fuerte, ni tenés un sistema de inteligencia emocional fuerte. Entonces, todo lo que te venga del alma va a ser mal interpretado, o lo vas a tomar como un mal mensaje, que pasa mucho a veces. Gente que yo conozco que hace más terapias de tipo álmico, cuando les dan el mensaje a la persona, si la persona no tiene una cierta inteligencia emocional y no tiene sus pensamientos más fluidos, más plásticos, generalmente los toman a mal o los toman como mal presagio. Entonces, yo les aconsejo seriamente buscar el balance en la vida. Buscar qué es aquello que nos brinda estabilidad. La estabilidad nos brinda, primero, la estabilidad emocional. Ya se los digo, es lo primero que experimentamos desde que nacemos. Y después el saber colocar el pensamiento en lo que debe ser colocado. Hay cosas que son para la lógica y hay cosas que son para las emociones y hay cosas que son para el espíritu. A cada cosa su lugar. A lo del César lo que es del César. Si yo quiero solucionar un problema matemático a través de mis emociones, probablemente no me vaya muy bien. Pero si uso mi lado abstracto lógico, es probable que me vaya un poco mejor. Dependiendo, obviamente, de mi desarrollo de ese aspecto. Pero en definitiva, es eso. Es esa dualidad, ese dúo mágico estable, esa rueda del yin y el yang, rotando y en armonía, las que nos permite ir a tener más estabilidad, tener
más, más sentido desde lo lógico y más sentido desde lo emocional. Y obviamente una armonía, ya incluso una armonía lógica y una armonía emocional. Porque no es lo mismo. Muchos buscamos a veces una armonía emocional, pero también buscamos armonía en lo lógico. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos que no están tan buenos, pensamientos que hay que transmutar porque vienen por ahí de creencias de otros que no están tan buenas y que de alguna manera generan emociones negativas. Entonces, gente, nos tenemos que armonizar, nos tenemos que alinear. Antes de que termine, porque veo que ya me estoy empezando a acercar, les quería recordar que este sábado vamos a hacer un taller con mi amiga de El Arte de la Intuición, que se llama Taller Buscando tu Equilibrio, para justamente encontrar un poco la armonía. ¿Qué cosas nos están problematizando? ¿Exceso de pensamientos? ¿Tormenta emocional? ¿Nos sentimos sobrecargados? ¿Sentimos que no podemos expresarnos? ¿Sentimos que no podemos hablar? ¿Sentimos que no podemos sentir? ¿Algo nos está fuera de balance? Bueno, este taller es para eso. Es para encontrar qué es lo que está pasando y encontrar nuevas herramientas o un camino de comienzo para encontrar ese balance. Para encontrar las llaves que nos vayan abriendo nuevas puertas y una armonía. Vamos a hacerlo mezclando la astrología, la carta natal, con la terapia de colores, más otras cosas a disposición que tengamos, como también la meditación, tarot, runas, un montón de todo lo que tenemos a disposición con mi amiga lo vamos a usar. Reiki, todo. Para quien esté interesado y quiera saber más, puede comunicarse conmigo o con mi amiga del arte de la intuición en Instagram o en YouTube, no en YouTube, perdón, en Facebook como Caricias de Jazmín o el arte de la intuición. Y pedir más información acerca de cuáles serían los montos, etcétera, etcétera. Bien. Te espero entonces, ¿eh? Si te vas a apuntar, te espero. Ya mismo. Ahora que hemos terminado y que dije esto porque no quería olvidarme de decirlo, vamos a pasar al mensaje del día. A ver. 1 o 2. A ver, ¿quién me salta? 1 o 2. ¿Uno o 2? Dos. Muy bien. Vamos a ver. Bueno. Nadie puede ser feliz con temores. El temor proviene siempre de la creencia de que algo nos amenaza. Si analizamos la verdadera causa de los temores, nos damos cuenta
de que siempre se apoyan en fantasmas. Son dos las clases de miedo: las amenazas contra el cuerpo físico y los riesgos contra el prestigio e integridad de la personalidad. Unos y otros se originan por habernos identificado con el cuerpo o la personalidad. Cuando queremos mantener una imagen de nosotros mismos que no se ajusta a la realidad, estamos siempre abocados al temor. Todo lo que se refiere al cuerpo y la imagen personal es inestable y voluble, por lo que siempre estaremos expuestos a su pérdida. Ahí veo que eligieron otro, así que voy a también hacerlo, así que por algo es. A ver. Hoy, ahora es el momento más apropiado para ocuparte de lo único importante para ti. Ahora que tienes un poco de tranquilidad y serenidad en tu vida, debes plantearte las preguntas esenciales. ¿Conozco qué soy? ¿Sé lo que es real y permanente en mí y qué es lo irreal e ilusorio? ¿Distingo bien entre lo que soy y lo que creo ser? ¿Me doy cuenta de lo que llamamos muerte es tan solo la destrucción del caparazón o de la vestimenta con que yo me manifiesto y me expreso en la existencia temporal? ¿Me doy cuenta de que estoy aquí en el mundo para conocer la verdad, la realidad y vivirla? Profundito este. Son preguntas interesantes para que se las planteen. Y creo que de alguna manera las dos hablaron un poco de esta situación, ¿no? El temor, cómo el temor tiene que ver con esa barrera que decía antes que estamos poniendo. ¿Por qué no tenemos miedo a sentir? ¿Quién puso esa barrera? ¿O nosotros dejamos que nos la pusieran? Sentir y lógica. Ambas deben estar como hermanas, trabajando para nuestro mayor bien. Nunca se olviden de eso. Muy bien, gente. Por hoy esto es todo. Recuerden, tenemos el taller el sábado de Buscando el Equilibrio. Tenemos también, como siempre por mi lado, los cursos online de flores de Bach, de aromaterapia, de la terapia metamórfica y los cursos de meditación. Y también tenemos todo el tema de las sesiones online de Reiki, de Magnify Healing, de la terapia metamórfica, de las flores de Bach, de Reiki flores de Bach, etcétera, etcétera, etcétera. Y las meditaciones personalizadas también. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que vengan, que sigan, que escuchen, porque siento que le dan un propósito a lo que estoy haciendo. Muchas gracias por estar acá. Ojalá que sigan viniendo, ojalá que se multipliquen. Les deseo lo mejor, que tengan una excelente semana y nos veremos muy pronto la próxima semana hablando de Dios sabe qué. Nos vemos.